Hola a todos y todas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a nuestro mini curso de formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales. En esta oportunidad ya vamos en nuestro módulo 3, poco a poco vamos avanzando y en esta ocasión hablaremos sobre algo muy importante que viene a la hora de realizar nuestros proyectos artísticos y culturales, que se trata de nuestro problema, así como nuestro problema o lo que mueve o lo que motiva nuestro proyecto artístico. Vamos a hablar entonces del problema, de las metas y los objetivos. ¿Por qué mezclo aquí metas? Si metas debería ir como la proyección, como la parte final. Bueno, muy sencillo, porque los objetivos son los que nos van a llevar al cumplimiento de nuestras metas, de nuestro proyecto artístico o nuestro proyecto cultural. Entonces, para comenzar, me gustaría iniciar con pensar hacia dónde va mi proyecto artístico, mi proyecto cultural, hacia dónde va. Es decir, ¿qué quiero hacer con él? ¿Qué quiero lograr con él? ¿Qué quiero visibilizar con él? ¿Qué quiero que se haga con mi proyecto? ¿Cómo quiero que este se realice? ¿Y qué es lo que envuelve que este proyecto sea realizable? ¿Cuál es la ruta que debo seguir o cuáles son las metas o los objetivos que me debo plantear para poder ejecutar y llevar a cabalidad mi proyecto? En ese sentido, entonces, tendremos que pensar sobre como, por ejemplo, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta como artista o como gestor? Sí, ya lo dejamos claro cuando creamos el statement. Cuando creamos el statement y nuestro portafolio, dejamos claro cuál es mi meta, qué es lo que yo como artista, como gestor, como gestora estoy proyectando, cuál es la meta que estoy planteando. Ahora la idea es cuál es la meta de un proyecto en específico, cuál es la meta de algo que estoy realizando. Después de reconocerme, después de saber quién soy yo y qué quiero yo como artista, llega el momento de saber cuál es mi meta, hacia dónde voy yo. Es por eso que entonces tenemos que plantear nuestros objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Pero para ello entonces primero vamos a tener que definir también qué es un objetivo, ¿no? Porque tal vez siempre nos dicen, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? Pero ¿qué es un objetivo? Y más que todo, ¿qué es redactar un objetivo en el contexto de los proyectos artísticos y culturales? Porque recordemos que en este mini curso que estamos haciendo, que realmente es como una introducción a la formulación de proyectos y emprendimiento cultural, realmente lo que tenemos que hacer es escribir, y esta escritura es lo que va a llevar a que realmente ejecutemos o realicemos un proyecto. También tenemos entonces que pensar en cuál es mi propósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi proyecto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Si miramos estas tres preguntas, quizás sean la misma. Mis metas, mis objetivos, mi propósito. Sin embargo, es importante mirar como las diferentes palabras disponibles para de esta manera poder contemplar de diferentes formas la forma en que podemos abordar nuestro proyecto, ¿sí? Lo otro es qué es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer una exposición, quiero hacer una presentación, quiero hacer una obra de arte, quiero trabajar con una comunidad, quiero identificar ciertos problemas sociales y tratar de mejorarlos a través del arte. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tengamos en claro en nuestro proyecto qué voy a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a plantear, qué vamos a decir, qué vamos a enmarcar, qué es lo que se aborda y a quiénes vamos a abordar. Porque algo muy importante pensando en todo esto, mi meta, mis objetivos, mi propósito, qué voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, es entonces ir enmarcando en un espacio geográfico, en un territorio o en un espacio temporal, también dependiendo del tipo de proyecto, quiénes son los que van a estar ahí incluidos y abordados. Porque tenemos que pensar entonces, ¿cuál es mi problema? Ponernos a pensar como el pensador que tenemos ahí. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué es lo que me interesa a mí resolver? ¿Qué es lo que a mí como artista me interesa tratar? ¿Sobre qué me voy a basar? Cuando yo digo mi problema, no es que esté diciendo como que, wow, tengo un problema, qué terrible. No, es como qué es lo que a mí me inquieta. ¿Qué es lo que a mí me inquieta y qué es lo que a mí me hace pensar como artista en este sentido? Es decir,
¿Qué es lo que motiva mi investigación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que yo he visto? Lo que yo he encontrado. Y cómo a partir de esto entonces yo puedo generar un proyecto a partir de algo que me inquieta. Como artistas, como gestores, como gestoras, debemos estar siempre pensando qué es lo que me inquieta, qué es lo que puede mover mi investigación, mi proyecto de creación, mi proyecto de gestión. Entonces, para pensar en el problema tenemos que crear entonces una pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? Si por ejemplo mi problema de investigación puede ser, por ejemplo, que me interesan las flores, ¿sí? Mi proyecto de investigación, mi problema de investigación puede ser que a mí me gustan las flores. Pero entonces mi problema se convierte es como que cómo las flores se han convertido en Bucaramanga en un elemento en la moda. Entonces sería mi problema, las flores en la moda. Cuando yo tengo esto, yo me hago una pregunta. ¿Una pregunta en qué sentido? Como yo quiero hablar de las flores en la moda, yo entonces tengo que preguntarme cómo a través del arte voy a realizar un proyecto que hable sobre ese problema que me inquieta. ¿Sí? Otro caso, digamos que hay alguien del área de la danza, por ejemplo, que le interesa ver los movimientos de las personas cuando van corriendo a Metrolínea. Son ejemplos básicos y de momento que se me ocurren para poder ilustrar esto. Entonces digamos que alguien está interesado en analizar, o sea, le causa curiosidad cómo la gente sale corriendo a tomar el bus, a coger el metro. Entonces cuando pensamos en eso, entonces va a decir, bueno, mi problema es ese, me causa curiosidad ver cómo la gente hace eso. Me gustaría crear un proyecto que hablara sobre eso para que la gente pensara sobre los afanes de la vida, sobre el día a día, sobre el corre-corre, ¿sí? Sobre todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el danzarino? Entonces, o la danzarina va a llegar y va a decir, bueno, ¿cuál sería mi pregunta? Mi pregunta entonces sería, ¿cómo a través de la danza puedo representar la angustia o el afán que tienen varias personas al momento de esperar el transporte público? Entonces, estamos viendo aquí que tenemos problemas, sí, tenemos problemas, pero también entonces tenemos la posibilidad de resolverlos a través del arte o a través de la gestión cultural. En este caso estoy colocando ejemplos que surgen a partir de cada área. Entonces, a partir de pensar en cuál es mi problema, pensamos también y tenemos la posibilidad también de pensar cuál es mi pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Entonces, ¿cómo yo formulo mi pregunta? Que son los ejemplos anteriores que yo di. Aprovechemos que estas clases pues son grabadas y ustedes me pueden retroceder las veces que quieran para poder, digamos, permitir reflexionar más sobre alguna idea. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Tenemos que tener una pregunta de investigación, ya que si no tenemos una pregunta de investigación, difícilmente vamos a conseguir saber qué es lo que realmente queremos realizar con nuestro proyecto. Y al tener una pregunta de investigación, al tener un problema de investigación, nuestro problema ya está más limitado. Y al momento de limitar nuestro proyecto, hace que este entonces sea un poco más viable. Es por eso que debemos pensar, además de pensar en el problema de nuestra investigación, en nuestra pregunta, recordemos que problema es lo que nos llama la atención para analizar, para representar a través de una pregunta, ¿sí? De cómo resolver ese problema, esa curiosidad a partir de una pregunta. Pero entonces para poder realizar eso tenemos que tener en cuenta algunos componentes mínimos de mi proyecto, que son componentes mínimos que pueden tener diferentes convocatorias, diferentes estímulos, etc. Entonces tenemos que tener primero un título definido. Muchas veces dejamos el título para el final. Está bien, a mí personalmente no me gusta y no lo recomiendo por una sencilla razón. Y es que el título nos define, nos orienta y nos centra y nos pone en el camino lo que vamos a hacer. Si no definimos un título y dejamos el título para después, puede ser que nuestro proyecto tome varios caminos. En cambio, si trabajamos alrededor de un título, podemos estar escribiendo siempre nuestro proyecto pensando en el título, así llevando un camino recto que no se vaya entonces por las vertientes.
Por eso es importante definir un título, al menos uno provisional, mientras terminamos nuestro ejercicio de escritura. Sin embargo, sí es muy importante tener un título, ya que este nos permite centrarnos, focalizarnos y no, digamos, tomar otros caminos que pueden ser agotadores al momento de la escritura, ya que al final no hay un entrelace entre ellos. Por eso es importante tener un título, repito, al menos provisional, para alrededor de ese realizar nuestro ejercicio de escritura. Lo segundo que tenemos es nuestro problema, que ya les hablé antes, pero es importante pensar en el problema antes para tener nuestro título. Ahí sí, pues podría ser así. Sin embargo, pensar en nuestro problema, ya les dije, no es pensar en, ay Dios mío, qué preocupación, qué es lo que yo voy a resolver. No, vamos a plantear una pregunta que tal vez no tenga una respuesta, pero al menos sí la podemos responder con una expresión artística, quedando abierta para futuras investigaciones, para futuros procesos creativos. Es por eso que entonces el problema va a venir ahora. Pensamos en el problema, a partir del problema, de lo que nos causa curiosidad, es que vamos a plantear nuestra pregunta. Entonces, cuando hablemos de problema de investigación, pensemos en una reflexión sobre lo que nos llama la atención y también entonces cómo a partir de una pregunta vamos a resolver este problema. Resolverlo entre comillas, porque nos puede dejar más espacios abiertos, más puertas abiertas para continuar con nuestra investigación. Sin embargo, lo cierto es que nuestro problema de investigación, lo que nos parece curioso, lo queremos resolver o representar a partir de una práctica artística. En el caso de las artes, ¿no? Ya en la gestión cultural, nuestro problema va a ser, por ejemplo, la intervención en una comunidad, ayudar a los artistas, crear una exposición. Por ejemplo, en el caso de un gestor puede ser, bueno, a mí me interesa, y cabe señalar que dentro de gestor tal vez también quepa la palabra curador o crítico, aunque bueno, todo eso son palabras, lo importante es que haya como una organización, un trabajo con comunidad a través del arte. Entonces podemos decir como que bueno, a un gestor le interesa saber cómo ha sido la representación del agua en Bucaramanga. Le interesa saber cómo las comunidades perciben el agua, cómo los barrios de ciertas comunes perciben el agua. Entonces mi problema es, bueno, yo tengo una curiosidad, ¿por qué es importante el agua para la gente? Entonces, a partir de la gestión cultural, a partir de un trabajo comunitario en arte, se va a generar una pregunta como, por ejemplo, cómo a través de las prácticas artísticas la comunidad puede valorar el agua, valorar el recurso hídrico. Entonces, cuando hablamos de problema, recuerden, no es un problema, no es el fin del mundo, no es un misterio sin resolver. Es simplemente pensar qué es lo que nos llama la atención y cómo a través del arte o la gestión cultural podemos representarlo o ejecutarlo. Posterior al problema tenemos los objetivos, que generalmente, como ya algunos pueden saber, si no, no hay problema, es que los objetivos suelen estar divididos en objetivos generales y específicos. Generalmente, el objetivo general es uno solo, mientras que los objetivos específicos pueden variar, pueden ser entre 6, 7, 10, no existe un establecido de cuántos objetivos máximos debe tener un proyecto. Sin embargo, se recomienda entre 4, 7, 8 objetivos específicos, pero eso lo veremos ahora. Entonces, partamos de algo, del título. ¿Cómo vamos a crear el título de nuestro proyecto de investigación o de nuestra obra, etcétera? Hay un texto muy interesante que recomiendo, que es de una profe que se graduó de la UNAM, del doctorado en artes, y ella crea en su tesis algo llamado Propuestas de ejercicios creativos de apoyo para la elaboración de investigaciones de tesis en casos de alumnos de artes visuales. El título es un poco denso, pero al mismo tiempo es muy específico. ¿Pero por qué traemos aquí tesis de casos de alumnos de artes visuales? Porque algunos elementos de su investigación sirven a la hora de generar proyectos artísticos, porque cada vez que hacemos un proyecto artístico o nos presentamos a una convocatoria o algo así, tal vez a veces sintamos que estamos haciendo una tesis o un trabajo educativo, ¿no?, de la universidad.
pero pues sí, tal vez sí sea una tesis, tal vez no. Lo importante es tener en cuenta este tipo de recursos que nos ayuda a la hora de formulación de nuestros proyectos. La tesis está disponible de manera online. Entonces, voy a colocarles aquí un título, que es el título que propone la maestra Laura Corona, y es, por ejemplo, pensar en este título de un proyecto de investigación que ella cita en su tesis: Dibujantes del deseo, industria del diseño y publicidad en las revistas de moda hispano-mexicanas durante la década de 1920, un esbozo de historia comparada. Entonces, si pensamos, ese título es amplio, es denso, pero el hecho de que este título sea de esta manera nos ayuda a definir mejor nuestro proyecto y de esta manera saber dónde centrarnos. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a diseccionar ese título como lo propone Laura Corona en su texto. Todo esto es lo que ella propone en su libro. Entonces, el apartado, ¿qué debe tener el título? Una frase poética: Dibujantes del deseo. Si, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del agua, de trabajar con la comunidad para valorar el recurso hídrico a través del arte. Entonces, una frase poética podría ser, por ejemplo, agua encantada, o por ejemplo, representaciones del agua. Puede ser también la creación y el agua. ¿Sí? Pensamos en un título poético, en un título que suene atractivo y seductor, que sea como el título de nuestra obra de arte, esa primera sección, esa primera frase poética. Después de esto tenemos la enunciación temática, es decir, ¿de qué vamos a hablar? En el título, en el caso del ejemplo que coloca la maestra Laura Corona, habla industria, diseño y publicidad. Entonces es nuestra enunciación temática. Entonces, continuando con el agua, podría ser entonces, podríamos decir, por ejemplo, cantos y dibujos del agua. Podría ser la frase poética, vamos a dejarla así. Y ahora, entonces, la enunciación temática: valoración del recurso hídrico. ¿Listo? Valoración del recurso hídrico, eso es lo que vamos a hacer del agua. Y ahora el procedimiento metodológico: un esbozo de una historia comparada. En este caso estamos hablando de un proceso de investigación teórico. Sin embargo, podemos colocar entonces, por ejemplo, nuestro procedimiento metodológico. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es valorar el recurso hídrico, el agua, a través del arte. Entonces, puede ser, por ejemplo, valoración del recurso hídrico a través de prácticas artísticas. ¿Listo? Entonces, ahí vamos creando nuestro título y colocamos entonces, vamos a usar el acopio visual que se estudiará. En este caso podríamos hablar, como es un trabajo de gestión con comunidad, podría ser la valoración del recurso hídrico a través de prácticas artísticas en la comuna 7, ¿sí? En la comuna 7. Exacto. Estamos diciendo, no aquí el acopio visual, sino más bien como el lugar, la comunidad que voy a trabajar. Y finalmente colocamos nuestra fecha. Es importante colocar la fecha en algunos proyectos. Tal vez en los proyectos de creación artística a veces el título se reduce solamente a cómo se va a llamar la obra, que sería, por ejemplo, la frase poética. Sin embargo, el resto, la enunciación temática, el procedimiento metodológico, el acopio visual o las fuentes o el lugar o el objeto de estudio y la temporalidad, puede ir en un subtítulo. ¿Para qué? Para ubicar a nuestro lector, a nuestra persona que va a analizar este proyecto, y de esta manera entonces poder como que tener ya una idea desde el título de qué se trata nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces podemos colocar dibujantes del agua, el recurso hídrico en Bucaramanga, valoración artística del agua a partir de prácticas artísticas en el barrio, en la comuna 7 de Bucaramanga, y podemos colocar entre paréntesis 2018-2020, por ejemplo, si el proyecto se ejecutó en esos 2 años o si se empieza a ejecutar en esos 2 años, ¿ok?
La temporalidad en el caso de proyectos artísticos y culturales creo que puede quedar, si no es un proyecto de investigación, un proyecto histórico sí necesita definir sus fechas, sino en el caso de este tipo de proyectos tampoco hay necesidad como de mencionarlo, sin embargo sí hacer énfasis que estamos hablando de un trabajo que es contemporáneo, en el sentido que lo estamos haciendo en este momento, que es un trabajo actual. Tenemos aquí otros títulos de investigaciones, por ejemplo, álbum de familia de las fotos de la abuela, una propuesta de obra en técnicas y soportes variables de una historia familiar marcada por la migración japonesa a México a principios del siglo XX. Entonces, como esta tesis es de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, la profesora, la maestra Laura Corona, entonces vamos a encontrar estas temáticas como ejemplos. Pero entonces, una frase poética, álbum de familia de las fotos de la abuela. ¿A qué podemos referirnos cuando decimos frase poética? Digamos que es una frase libre, es una frase con ciertas expresiones que tienen que ver más como con la descripción del proyecto, pero no de una manera tan estricta o tan descriptiva, valga la redundancia, sino más bien una frase que nos haga pensar libremente, que nos deje interpretar la temática que estamos trabajando y que al mismo tiempo englobe pues lo que vamos a hacer. La enunciación temática, ¿cuál es? Historia familiar de la migración japonesa a México. Procedimiento metodológico, entonces, es para estudiar las técnicas y los soportes de la fotografía. El acopio, entonces, unas fotos de la abuela, y la temporalidad a principios del siglo XX. Si pensamos, por ejemplo, en el proyecto que mencioné más atrás sobre, por ejemplo, los transeúntes de Metrolínea que van a tomar el bus y corre, y que entonces esta persona, este bailarín, quiere hacer una obra, una presentación artística sobre esto, puede colocar, por ejemplo, de título, así sin ser de esta área, podría pensar en una frase poética como, por ejemplo, bailarines del afán. ¿Sí? ¿Por qué bailarines del afán? Porque estoy pensando en estas personas que están corriendo todos los días a tomar su bus, pero lo hacen corriendo porque el tiempo los persigue. ¿Y por qué yo digo bailarines del afán? Porque a partir del arte de la danza voy a convertir esos movimientos en una danza. Entonces por eso ya no son transeúntes, ya no son personas que usan el transporte público, ya me vuelven bailarines, ya los poeticé, ya se convirtió entonces en una frase poética. Entonces bailarines del afán podría ser nuestro título para nuestra obra. Ahora nuestro subtítulo, que va a ser descriptivo porque se trata de un proyecto de investigación, ya la obra es la obra con su título en otro momento. Entonces, bailarines del afán, un análisis de los usuarios de Metrolínea a partir de la observación cotidiana, que sería el procedimiento metodológico de las estaciones en Bucaramanga. Pronto. Entonces, ahí ya tenemos también nuestro título con un proyecto que acabamos de crear. Entonces, recuerden el título, muy importante. Yo entiendo que a veces los títulos puedan quedar largos, pero también pues es parte de este ejercicio. Sin embargo, esta frase poética puede ser nuestro título, y el resto que propone la profesora Laura Corona, la enunciación temática, el procedimiento metodológico, el acopio visual y la temporalidad, en ese sentido, esos otros elementos pueden ser nuestro subtítulo, los cuales ayudan a profundizar y explicar nuestro título, el cual evidentemente es poético. Y tenemos finalmente este ejemplo, que es apropiación y redefinición de las marcas comerciales. Era el título original, apropiación y redefinición de las marcas comerciales. Después del trabajo de la profesora Laura Corona con los estudiantes, entonces se pudo tener, por ejemplo, entonces el siguiente título: apropiación y recontextualización de los logos comerciales. En ese sentido no hubo necesidad de una frase poética, sin embargo, sí tenemos la enunciación temática, que es aplicación práctica al problema de la imagen comercial en la era de la posmodernidad, que sería el procedimiento metodológico. Vamos a estudiar las imágenes publicitarias a partir del término de posmodernidad en la Ciudad de México del 2010 al 2012. Entonces ya tenemos nuestra temporalidad. Ciudad de México 2010-2012. ¿Listo?
¿Qué se estudiará? Cuando decimos acopio visual, en este caso del ejemplo que nos da la profesora Laura Corona, cuando dice acopio visual es qué es lo que estudiaremos, cuál es nuestro objeto de estudio, cuál va a ser nuestra musa inspiradora para nuestro proyecto, ¿sí? En el recurso del agua, por ejemplo, nuestro ejemplo del agua, ¿cuál es el acopio visual? No se trata de un acopio visual porque no es un trabajo con imágenes, no. Pero ¿cuál sería? El agua. ¿Pero el agua qué? La percepción del agua a partir de los habitantes de determinado barrio. Y en el caso del ejemplo que acabamos de inventar sobre los danzarines, podría ser, por ejemplo, el acopio visual, ¿qué será? No, pues estudiaremos los transeúntes o los usuarios del Metrolínea en la estación tal en Bucaramanga. Entonces todo esto es importante, ¿para qué? Para poder definir nuestro título. Y repito una vez más, podemos usar nuestra frase poética como nombre de nuestra obra, pero si tenemos la oportunidad de crear un subtítulo para complementar esta frase teórica, hagámoslo, ya que esto permite visualizar mejor nuestro proyecto y que nuestro lector al momento de leerlo se sienta ya interesada por la temática allí propuesta, guiándose también del subtítulo y no únicamente del título de las obras. Pero entonces, una vez pasado el título, tenemos que pensar en nuestro problema. Entonces, ¿cuál es nuestro problema de investigación? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que mueve y dinamiza nuestro proyecto de investigación? ¿Qué mueve y dinamiza nuestro proyecto de investigación? Como les dije al inicio de este módulo, el problema de investigación entonces va a ser lo que me dinamiza, pero más allá de lo que me dinamiza es lo que me causa curiosidad. Lo que me causa mi curiosidad es lo que va a llevar a que yo realice mi obra. Entonces, ¿qué me causa curiosidad? ¿Qué mueve mi proyecto? ¿Qué es lo que lo dinamiza? ¿Qué es lo que hace que mi investigación pueda darse, pueda girar, pueda florecer, por así decirlo? Entonces, tengo que pensar qué es lo que estoy planteando, pensar si es idóneo, si es pertinente a nuestra necesidad. Por ejemplo, ¿es pertinente hablar del afán en las estaciones de Metrolínea? ¿Es pertinente pensar sobre los usos del agua? ¿Sí o no? Bueno, eso ya depende de nuestros criterios, pero cualquier proyecto también puede ser idóneo siempre y cuando le encontremos como la ruta para que esto se ejecute. Si encontramos los medios, las formas, por medio de la escrita, por medio de la expresión artística, podemos hacer que sean idóneos o que sean viables. ¿Por qué? Porque esto va a permitirse alrededor también de lo que nosotros propongamos. Por eso una cosa es idóneo y cuando ya hablamos de viable es posible realizarlo en el tiempo que tengo, es posible realizarlo con los recursos que tengo. ¿Por qué? Porque muchas veces como que idealizamos mucho, pensamos mucho, pero si vemos que este proyecto está abarcando demasiado de lo que está en los alcances, siendo realistas, posiblemente nuestro proyecto no vaya a ser atractivo. ¿Por qué? Porque no va a haber la posibilidad para abarcarlo completamente. Entonces, como no hay posibilidad para abarcarlo completamente, lo más probable entonces es que nuestro proyecto no parezca interesante y al no parecer viable, no es interesante porque no es viable, entonces pues difícilmente será tenido en cuenta para que este se desarrolle. Por eso tenemos que pensar siempre en nuestro proyecto. Además de si es viable, el tiempo y los recursos que tenemos para ejecutarlo, ya que esto va a ser determinante a la hora de que nuestro proyecto pueda ser ganador, en la medida que su viabilidad es lo que también hace que sea convincente para un jurado. Entonces, siempre que hagamos nuestros proyectos, tratemos de sentar cabeza y ser un poquito guiados a partir de nuestro título, ser un poquito más centrados, focados en lo que nos interesa. Entonces, ¿es viable? ¿Es posible? ¿Tengo con quién y con qué? ¿Tengo el dinero para realizarlo? ¿Me voy a presentar a una convocatoria? ¿Voy a llevar mi proyecto como parte de la responsabilidad social de una empresa? ¿Y a quiénes incluyen? Entonces, si mi proyecto es de gestión cultural, entonces tengo que pensar también si este proyecto, por ejemplo, incluye un trabajo con la comunidad, ¿quiénes? Con los niños, con los adultos mayores, con las madres cabezas de familia. En fin, hay que pensar bastante también a quiénes incluye mi proyecto, a quiénes va dirigido y a quiénes podría interesarles. Ya que si definimos un público, también estamos garantizando que nuestro proyecto va a tener determinado impacto.
Es por eso que volvemos aquí a nuestro pensador y le preguntamos a él, ¿qué quiero hacer y cómo lo puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una exposición, quiero hacer una obra de teatro, quiero hacer una representación con el baile, quiero crear talleres para la comunidad, quiero ayudar a gestionar a que los artistas tengan mayor visibilización de sus obras. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer y cómo lo puedo hacer? Va en esa pregunta de investigación. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Va a surgir a partir de la pregunta del problema de investigación. Es decir, ¿cómo yo a través del arte puedo ejecutar un proyecto y cómo entonces lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser viable? ¿Ok? Y por eso hay que pensar qué quiero proponer y resolver, qué es lo que yo quiero decir con mi obra, qué es lo que yo voy a querer. Prácticamente eso es como parte de la justificación. Algunas veces la justificación pues puede estar muy ligada al problema de investigación. ¿Y qué es una justificación? Una justificación es como un texto, un pedazo del texto de nuestro proyecto, donde simplemente yo digo por qué es importante lo que estoy proponiendo, qué impactos va a tener, por qué es importante para el desarrollo de las artes aquí en nuestra región. Entonces, por eso es preguntar qué quiero proponer y resolver, qué es lo que yo quiero hacer con mi proyecto, qué es lo que yo quiero resolver. Ojo, resolver a través del arte o de la gestión cultural. ¿Y por qué lo quiero resolver? ¿Por qué lo quiero proponer? ¿Por qué quiero proponer esto? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Como les había mencionado ya, para justificar el problema. Si justificamos nuestro problema, si justificamos a través del arte de nuestro problema, entonces podemos hacer que nuestro proyecto sea creíble también. ¿Qué pasa? Que sin una debida justificación nuestro proyecto tal vez quede por ahí tambaleando. ¿A qué me refiero? A que es importante saber y dejar en claro por qué mi proyecto es importante. Esto generalmente se pone en una parte de los proyectos que se llama justificación o planteamiento del problema, o a veces puede ir separado. Cada convocatoria tiene tiene como su estructura. Entonces, dependiendo de su estructura, vamos a pensar sí o no cómo cabe nuestro proyecto de investigación. Porque vamos a decir, la razón por la cual quiero investigar la valoración del recurso hídrico en la Comuna 7 de Bucaramanga es porque este barrio se ha visto afectado por serie de varios cortes debido a una mala gestión de la empresa, o quiero trabajar con la Comuna 7 porque la Comuna 7, el agua es importante para esta población ya que hay varios trabajadores del acueducto, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante mi proyecto? ¿Por qué me toca justificar el problema que me acabo de inventar? Entonces, para poder hacer esto, podemos iniciar nuestros párrafos pensando, bueno, la razón por la cual quiero investigar sobre los transeúntes de Metrolínea que corren a coger el bus es tal. Los intereses que envuelven esta iniciativa son más que todo de carácter social, porque el uso del Metrolínea se ha convertido en el transporte urbano más usado por la ciudadanía, ¿sí? O la importancia del arte para la comunidad y la valoración del agua es tal. Entonces, a partir de estas frases, no estoy diciendo que sean las 3 que tienen que usar siempre, simplemente son como ideas de cómo iniciar a justificar o a conocer mi proyecto, ¿ok? Entonces, como la razón, los intereses, el motivo, la importancia, la necesidad, es indispensable pensar por qué entonces hay que empezar justificando el problema con frases que de una vez marquen el porqué de la motivación, el qué es lo que anima que yo realice este tipo de proyectos, de que mi pregunta de investigación sea la que se necesita. Por eso, para justificar nuestro problema, nosotros debemos pensar a quién va dirigido nuestro proyecto. Nuestro proyecto va dirigido a toda el área en general, a los públicos, a un público de museo. Nuestro proyecto comunitario es para trabajar con niños, con ancianos. Entonces tenemos que pensar muy bien eso. ¿Qué se busca resolver? ¿O qué más que resolver me gusta más pensar en alcanzar? ¿Por qué alcanzar? Porque es que es hasta donde yo quiero llegar con mi proyecto. Entonces, por medio de este proyecto se busca la valoración del recurso lúbrico, la toma de conciencia del uso del agua. Entonces eso es lo que se busca alcanzar.
¿Por qué prefiero la palabra alcanzar que resolver? Porque yo creo que a medida que uno realiza proyectos artísticos o cualquier proyecto, lo que se hace es abrir nuevas puertas para nuevos proyectos, y eso también es muy importante. ¿Cómo se resolverá? A través del arte, a través de un taller comunitario con los niños, a través de diferentes prácticas artísticas que podamos ver en el barrio en el momento de realizar nuestro proyecto. ¿Por qué es útil? Bueno, esa pregunta ya la tenemos ahí entonces, pues porque es importante valorar el recurso hídrico, por ejemplo, y pensar entonces, ahí sí todo eso sería como a grosso modo, porque más adelante tendremos la posibilidad para profundizar sobre cada uno de estos puntos en otros puntos del proyecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque la justificación también va a ser como una microintroducción para comprender todo lo que tenemos que hacer para poder justificar nuestro proyecto, que este sea viable, creíble y entonces sea beneficioso de algún estímulo económico. Por eso yo me he inventado un microproyecto en este sentido. Me he inventado un microproyecto que es sobre la gastronomía. Entonces, vamos a leer este párrafo que realmente lo hice así como pensando de forma inmediata. No he investigado cosas sobre cocina, pero se me ocurrió porque es como lo mejor que podemos hacer para ilustrar cómo debe ser entonces esta justificación del problema. Entonces yo puse así, por ejemplo, este proyecto tiene como propósito difundir las prácticas y saberes gastronómicos de la comunidad campesina ubicada en el barrio oriental, con la intención de identificar y valorar estos conocimientos para un reconocimiento tanto por su historia como por su tradición. También se busca la preservación de estas prácticas en el barrio, las cuales se han ido transmitiendo de generación en generación, queriéndose hacer un trabajo de memoria donde la comunidad identifique la importancia de la gastronomía y la cultura en este lugar específico, ya que sus preparaciones también son reconocidas ampliamente en otros sectores de la ciudad. Entonces, este proyecto puede tratarse de un proyecto de preservación del patrimonio intangible, que puede ser las prácticas gastronómicas. Entonces, la gastronomía puede convertirse en un proyecto de patrimonio intangible. Como pues este curso lo estamos realizando gracias al museo y al Ministerio de Cultura y al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, pues los que somos del área metropolitana de Bucaramanga conocemos la fritanga en Girón. Creo que yo me inventé esa parte pensando en la fritanga, porque la fritanga de alguna manera se ha convertido para nosotros un lugar para ir a comer, pero es un lugar tradicional, está ubicada en una ciudad histórica y ya como que la gente conoce a los dueños de las fritangas, a las dueñas, porque son mujeres las que trabajan ahí. Entonces ya también se conoce a las dueñas de las fritangas o a las atendentes de las fritangas. Entonces ya desde ahí uno empieza a ver que se ha transmitido de generación en generación, que por todos es conocido la fritanga. Entonces yo quiero valorar la fritanga como patrimonio gastronómico del área metropolitana de Bucaramanga. Entonces pues para eso sirve nuestra justificación del problema. ¿Y ahí qué sería? Cómo por medio de la investigación en patrimonio se puede valorar la gastronomía o las comidas tradicionales o típicas de Girón, específicamente con la fritanga, ¿sí? Puede parecer algo como que, ay, pero la fritanga no, pero es que todo eso, detrás de eso, hay una historia de un malecón, de un río, de una comunidad, de un barrio, de la propia historia de estas mujeres, de la herencia de estos puestos de comida. Entonces por eso es importante tener en cuenta como también la valoración de algo como la comida, ¿no? La comida como cultura, porque alrededor de esto también se genera un espacio de sociabilidad, ¿no? En Girón. Entonces lo que es importante aquí entonces sería justificar este problema. Justificar por qué es importante entonces hablar de la comida, ¿no? Vamos a hablar ahora de los objetivos, que puede ser un objetivo general y los objetivos específicos, que pueden ser varios. Entonces, el objetivo general, por ejemplo, expone la meta a la cual se quiere llegar describiendo lo que se quiere hacer. Es decir, el objetivo general va a ser nuestro resumen de nuestro proyecto, nuestra meta de nuestro proyecto a través de una frase sencilla que consiga englobar los objetivos específicos también.
Por ejemplo, puede ser valorar y reconocer la importancia de la fritanga en el municipio de Girón y el área metropolitana de Bucaramanga. Listo nuestro objetivo general. ¿Por qué? Porque queremos entonces eso, queremos un reconocimiento de estas prácticas gastronómicas. El objetivo general y los específicos generalmente se escriben iniciando con la forma infinitiva de los verbos, es decir, cuando hacemos un objetivo, nosotros no vamos a usar palabras como yo voy a trabajar, vamos a hacerlo con verbo. Entonces, reconocer, estudiar, comprender, analizar, recolectar, ¿sí? Todos los verbos en infinitivo. Recuerde que un verbo en infinitivo es un verbo cuando no está conjugado, que terminan en ar, ir, que pueden ser irregulares o regulares. Entonces, la inclusión de todos los tiempos verbales en nuestros objetivos son importantes a la hora de poder redactarlos, a la hora de llegar a esta redacción. Pueden parar el slide si quieren, leer ahí nuestro resumen, porque para formular nuestro objetivo debemos revisar y conectar nuestro problema de investigación. Cuando tenemos nuestra pregunta de investigación, nosotros ya estamos diciendo, a través del arte quiero resolver esto otro. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces tenemos que definir un objetivo general. Es importante pensar en cosas que realmente puedan ser realizables, como ya lo mencioné anteriormente, y escribir el objetivo con un verbo que englobe nuestro proyecto al mismo tiempo que sea específico, dejando en claro el lugar a donde se quiere llegar, identificando el resultado. Los verbos del objetivo general deberían indicar procedimientos, conceptos y actitudes. Aquí Google puede ayudarnos. Es solamente entrar en el Google y colocar qué verbos me sirven para hablar de mis objetivos. Recordemos entonces que los objetivos van en infinitivo porque nos está indicando la acción que queremos hacer. En el caso del objetivo general, hay una palabra que me gusta mucho y es la palabra que englobe, ¿sí? Que englobe nuestro proyecto, que abarque todo nuestro proyecto y que a partir de este entonces podamos girar alrededor de él. Es por eso que la profesora Flavia Neavis nos propone en un site que es conjugasound.com.br verbos para objetivos. Vamos a tener verbos para el objetivo general, verbos para conceptualizar. Entonces puede ser, por ejemplo, conocer las prácticas gastronómicas de Girón, comprender las prácticas gastronómicas de Girón, entender la importancia de esta comida, identificar los diferentes tipos de comida alrededor de la gastronomía del malecón del río, reconocer igual, generalizar. Bueno, ahí sí sería, por ejemplo, si queremos un proyecto que quiera como analizar varias expresiones y busque generalizarlas, busque organizarlas. También tenemos objetivos que van a ser del proceder, del hacer. Estos conceptualizan y estos entonces digamos desarrollar. Si por ejemplo lo que queremos no es reconocer la fritanga, sino queremos es como ayudar o aportar algo a estas mujeres que trabajan en el río vendiendo en estos puestos ahí en Girón, puede ser por ejemplo el proceder. Entonces desarrollar una estrategia que incluya a las mujeres o que amplíe el mercado de las mujeres que trabajan en vendiendo la fritanga. Establecer criterios a partir de la revisión de la fritanga, de la comida de Girón, establecer criterios para que ésta sea reconocida, establecer criterios de cómo esta comida es importante y por qué debemos considerarla así, ¿ok? Organizar, capacitar, demostrar. Por ejemplo, capacitar a las mujeres que trabajan en Girón para que puedan tener prácticas más saludables o más, también como por ejemplo más variadas en su oferta gastronómica, que únicamente no sea la fritanga, sino que también además se pueda pensar en otros productos. También de actuar, contribuir. Entonces, por ejemplo, voy a contribuir a la historia de la comida en Santander, colaborar con la historia gastronómica, valorar, que es lo que vamos a hacer, valorar la fritanga, valorar la importancia de la fritanga en ese contexto de Girón y del área metropolitana de Bucaramanga. Interiorizar, mostrar. En resumidas cuentas, debemos tener entonces algunos criterios establecidos al momento de escribir nuestro objetivo general, ya que el objetivo general puede tener la siguiente estructura. Entonces, primero, es una sugerencia, escribimos nuestro verbo en infinitivo.
Segundo, colocamos por medio de o desde, o sea, es decir, a través de qué, a través de cómo vamos a realizar este verbo. Si por ejemplo dice trabajar, entonces sí, trabajar qué, trabajar a través de los artistas o trabajar por medio de los artistas las metas, es decir, nuestro objeto de investigación. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Realizar una exposición. Entonces, realizar por medio de prácticas artísticas una exposición y después ya va nuestro complemento, que es lo que puede complementar nuestro objetivo general. En este caso yo entonces creé un ejemplo. Entonces primero un verbo en infinitivo sería reconocer. Recordemos que nuestro objetivo general es único y a partir de este objetivo también, así como tenemos nuestro problema de investigación, este objetivo también hace parte del engranaje de nuestro proyecto. Entonces primero vamos a reconocer. ¿Cómo? Por medio de un trabajo etnográfico, es decir, por medio de ir a preguntar, trabajar por comunidades, establecer como un diccionario o a través de testimonios construir lo que significa la fritanga, también etnográfico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la comunidad, con las mujeres que tendrán sus historias de vida y alrededor de la fritanga pues se ha organizado también todo un espacio de sociabilidad en nuestra historia, ¿no? En nuestro patrimonio gastronómico. Reconocer por medio de un trabajo etnográfico la tradición gastronómica de la comunidad campesina, puse yo en ese ejemplo, pero puede ser de las mujeres que trabajan vendiendo fritanga en Girón y su incidencia en la memoria colectiva como comida típica de la región. Cuando yo digo incidencia en la memoria colectiva de la región, quiere decir que entonces yo también voy a hacer unas encuestas, que yo voy a buscar personas que consumen fritanga o que no, para ver cuál es la percepción frente a esto. Puedo generar una investigación que a partir de la memoria colectiva del imaginario podamos construir el significado de comer fritanga en Girón un fin de semana. ¿Y por qué? Porque a partir de estas percepciones nuestro proyecto va a tener mayor acogida para entenderlo como algo importante de reconocer alguna práctica gastronómica. ¿Ok? Entonces, reconocer por medio de un trabajo etnográfico la tradición gastronómica de la comunidad campesina, de las mujeres que trabajan en la fritanga, etcétera, de la ciudad y su incidencia en la memoria colectiva como comida típica de la región. Entonces la idea es saber encontrar si hay un reconocimiento también por parte de la comunidad de esta comida como algo típico de la región. Es por eso que se recomienda revisar, releer el objetivo general, pensar si realmente está englobando nuestro propósito, si responde a grosso modo la idea, si es que el resumen prácticamente también es el objetivo general es también prácticamente un resumen de nuestro proyecto, esta vez simplemente presentado con un verbo en infinitivo, con esta estructura que nos puede ayudar a crear entonces nuestro proyecto. Lo ideal sí es entonces revisar siempre el objetivo, releerlo, ya que la relectura del objetivo nos ayuda mucho a la comprensión. No lo he mencionado, no sé si ya lo mencioné en nuestros encuentros, este es nuestro tercer encuentro igual, pero es muy importante que como artistas releamos lo que escribimos. Si escribimos 3 páginas y nos agotamos, las dejamos en remojo un día y medio y retomamos. Y antes de continuar con la escritura, vamos y leemos lo que ya escribimos, ya que releer lo que escribimos nos ayuda mucho a fortalecer nuestros proyectos culturales. Entonces, ¿hacia dónde voy? Nuestros objetivos específicos. ¿Qué es lo que hacen estos objetivos específicos? Como su nombre lo indica, especifica la consecución del objetivo general. Es decir, vamos a tener nuestro objetivo general y nuestro objetivo general va a tener varios hijitos e hijitas. Y estos hijitos e hijitas son los que lo soportan a él como objetivo general, son la base. Y estos objetivos específicos surgen como raíces, brotan como raíces de nuestro objetivo general para poder realizar nuestro proyecto. Entonces se trata de direccionar, como su nombre lo indica, de manera más precisa y específica
a la consecución del objetivo general, relacionando aspectos cognitivos y metodológicos. Es decir, vamos a hablar no únicamente de lo que sabemos o de lo que queremos conocer, sino también de cómo lo queremos conocer. Estos pueden poseer la misma estructura que el objetivo general. ¿Cuál misma estructura? Verbo en infinitivo, decir luego, bueno, por medio que, a través de nuestras metas, para quién y nuestros complementos. Sin embargo, están orientados a la realización de tareas más limitadas y particulares. Como su nombre lo indica, son objetivos específicos. No pueden quedar tan abiertos y al mismo tiempo tan cerrados como el objetivo general, que él engloba más cosas, pero igual está limitado a nuestra temática. Entonces los objetivos específicos lo que hacen es como desmenuzar y sacarle a nuestro objetivo general diferentes tiritas que lo puedan soportar. Por lo tanto, debemos usar verbos que estén dirigidos al saber y al hacer para poder constituir, para poder ejercer y hacer realidad nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Tratándose de verbos que puedan ser analíticos, evaluativos, comprensivos, de conocimiento y de síntesis, los cuales también volvemos entonces a nuestra profesora Flavia Nevis. Ahí está nuestra página, en la página podemos consultar más al respecto. Entonces, usar verbos para analizar. Si voy a pensar sobre reconocer las prácticas gastronómicas en el río, entonces yo puedo decir, yo voy a clasificar los tipos de comida. Vamos, para poder realizar este objetivo de reconocimiento, voy a diferenciarla de otras comidas que estén parecidas en Colombia. Voy a investigar de dónde proviene, digamos, toda esta tradición, todo este oficio, si se ha transmitido de generación en generación. Entonces son verbos que nos sirven para analizar la cuestión. Así como tenemos verbos que nos van a funcionar para evaluar. Entonces, selecciones, como por ejemplo seleccionar, estimar, medir el impacto que tiene la fritanga en el imaginario colectivo de los ciudadanos por medio de una encuesta. A partir de esta encuesta se mide qué tan importante es la fritanga, qué tan importante es el alimento, esta comida para nosotros, para la ciudad, para la región, y entonces como por esto se puede cumplir nuestro objetivo general, que sería valorar o reconocer estas prácticas gastronómicas. Entonces todo esto es importante. Objetivos, entonces, evaluar el impacto de la comida, investigar, precisar, validar, estimar, decidir. Tenemos también, según nos lo indica la profesora Flavia Neves, verbos como por ejemplo que nos pueden servir para comprender. Entonces, por ejemplo, podemos estar pensando en verbos que nos funcionan para inferir, concluir, deducir, interpretar, determinar, describir e ilustrar. Por ejemplo, describir. Entonces, un objetivo específico puede ser describir las recetas o los modos, describir el modo de preparación de estos alimentos como una práctica tradicional o como una costumbre o como un saber. Entonces, como estamos viendo aquí, esos objetivos específicos lo que hacen es mostrarnos las vías existentes, las herramientas existentes para poder ejecutar nuestro proyecto. Entonces, de esta manera es que podemos realizarlo. ¿Por medio de qué? Una de las maneras puede ser, sí, consultarle a los ciudadanos qué significa para los ciudadanos la fritanga, esta comida deliciosa, por cierto, y describir algunas recetas o algunos modos de preparación y conservación. ¿Para qué? Para que también se den a conocer en nuestro imaginario y entonces pasen a integrarnos a nosotros como parte de nuestra cultura. Entonces, verbos para comprender y también tenemos verbos para conocer, registrar, definir, identificar los productos más usados, nombrar, podemos decir, bueno, esta fritanga entonces proviene de tal lado, está con tales tipos de carnes, etcétera. Ejemplificar, enumerar, citar. Entonces, podemos decir, por ejemplo, enumerar los números, los puestos existentes, no únicamente en Girón, sino también alrededor de Bucaramanga, qué otros puestos de comida parecidos hay y cómo entonces estos se han también mantenido, ¿no? Y si estos también mantienen una tradición. Entonces,
Y tenemos también, ya casi finalizando hoy, para sintetizar, ¿sí? Quiero documentar, quiero ir y registrar cuáles son los puestos existentes de fritanga, por ejemplo. Y tenemos entonces también, además de estos verbos, esquematizar, organizar, constituir, estructurar, generalizar, documentar, desarrollar. Estos verbos nos van a servir para sintetizar. Entonces, por ejemplo, puede ser, desarrollemos una estrategia para que se conserven estas tradiciones por más tiempo y no se extingan al paso en que van todos los, no sé si hemos visto ese fenómeno en la ciudad, que se están creando como restaurantes que van a decir, por ejemplo, una fritanga gourmet, ¿sí? Lo que está haciendo este tipo de restaurantes es apropiarse culturalmente de estas prácticas gastronómicas tradicionales, de estos saberes, no únicamente de la fritanga, sino también de la comida típica santanderiana, por ejemplo, la están gourmetizando. Y cuando se gourmetiza, lo que hace es que se está perdiendo parte de esta tradición, porque las personas que generación tras generación han transmitido estos conocimientos, estas preparaciones gastronómicas, las han transmitido de generación en generación, se están viendo apropiadas abusivamente por ciertas cadenas de restaurantes. Lo que hace es que entonces este tipo de proyectos culturales, con un enfoque cultural desde la gastronomía, nos ayude entonces a que esto se preserve, a darle un valor a estas prácticas gastronómicas y al mismo tiempo que la gente vaya directamente a estos lugares a consumir estas tradiciones para ayudar a económicamente sostener esta tradición gastronómica y que no se vea opacada por un proyecto que está apropiando, que está robando, pues robando no necesariamente, pero el término es apropiando este tipo de prácticas, gourmetizándolas, colocándolas en un escenario más comercial, dejando atrás y desconociendo atrás toda la labor y toda la historia y toda la tradición que existe de una manera directa, presentada ahora de una forma apropiada. Entonces, ¿para qué sirven ese tipo de proyectos? Para que se valore la práctica de estas personas que tradicionalmente, generación por generación, han logrado conservar estas recetas y estas comidas y que de alguna manera entonces no se vean obstruidas y que más bien este tipo de proyectos ayude a la preservación de esta tradición, que es algo que nos identifica como santanderianos y santanderianas. Entonces ya tenemos para aplicar, entonces practicar, emplear, manipular, etcétera, ¿no? Un objetivo específico para aplicar, es decir, qué es el hacer, qué es lo que vamos a hacer para poder ejecutar nuestro proyecto, y por eso entonces tenemos aquí nuestros objetivos específicos. Entonces, un objetivo de análisis. Vamos a distinguir las prácticas culinarias tradicionales de la comunidad, vamos a calcular el impacto que tienen las comidas, vamos a ilustrar a la ciudadanía, el tercer objetivo que tenemos ahí, vamos a identificar los platos, vamos a sacar entonces de conocimiento, vamos a documentar las principales recetas de tradición campesina o de tradición de la fritanga, vamos a emplear las recetas, vamos a hacer talleres de cocina, vamos a aplicarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro proyecto no únicamente puede ser teórico, también puede vincular a la comunidad a que también realice sus prácticas, ¿no? A que también nuestro proyecto incluya un componente práctico que ayude a acercarnos a la propia tradición gastronómica, también por medio de la aplicación. Entonces vamos a ilustrar a la ciudadanía esta lista específica, den pausa al video, lean los objetivos y comprendamos entonces cómo cada uno de estos objetivos específicos desglosan nuestro objetivo general. Entonces, como les había dicho anteriormente, cada convocatoria puede limitar el número de objetivos específicos, no hay un límite establecido, pero generalmente estos reflejan como las metas o los procedimientos que queremos realizar. Es decir, si hacemos 5 objetivos específicos, podemos estar hablando de 5 pasos de nuestro proyecto, 5 cosas que vamos a hacer en nuestro proyecto, pero que se dirigen al objetivo
general. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque cada objetivo específico posteriormente se nos puede convertir en una fase de nuestro proyecto, se nos puede convertir en un capítulo de nuestra investigación o de lo que queramos realizar. Ya como les había indicado, ya para resumir, entonces ya finalizando esta sesión, tenemos que escribir entre 3 y 7 objetivos específicos, creo que son los adecuados o los pertinentes a partir de mi experiencia. Y estos entonces más adelante serán vinculados a nuestro cronograma, a nuestro plan de acción, a nuestras frases, a nuestras fases. Entonces por eso me parece importante que vayamos generando, que vayamos creando nuestros proyectos a partir de nuestros objetivos específicos, visualizando nuestros objetivos específicos como apartes o como procesos posteriores para nuestra investigación. ¿Está? Entonces, finalmente, podemos imaginar cada objetivo específico como un capítulo o como un apartado de nuestro proyecto. Y ya entonces, para finalizar y despedirnos en este módulo 3, ¿qué hemos hecho en este módulo 3? Hemos creado nuestro título, identificamos nuestro proyecto, nuestro problema de investigación, que no es nuestro problema, nuestra duda, nuestro existencialismo, no, es lo que nos causa curiosidad y a partir de qué queremos hablar. Por eso entonces ya identificamos nuestro problema de investigación y su justificación. Excelente si lo podemos ir redactando de una vez. Y nuestra redacción de nuestras metas. ¿Cuál es la redacción de nuestras metas? Nuestros objetivos. Pienso que objetivos puede ser una palabra muy técnica, pero realmente cuando escribimos nuestros objetivos, lo que estamos haciendo es escribir nuestras metas. Bueno, entonces, así damos por finalizado nuestro módulo 3, el problema, nuestras metas y objetivos, y los esperamos entonces en nuestro módulo 4, en el cual seguiremos hablando de nuestros componentes mínimos para la ejecución de nuestros proyectos culturales y artísticos. Nos vemos entonces próximamente.